En suma, este es el tema que les voy a hablar. Sé que la mayor parte de ustedes, si no casi todos, pues no están metidos en el campo de la neurología, de modo que mi intención es hacer una conferencia, dijéramos, fácil, pero estas cosas nunca son muy fáciles, de modo que andaré un poco en borderline, en between. Antes de nada, tengo que decir que me embarga una sincera emoción de hablar aquí, porque hace unos 120 años Santiago Ramón y Cajal, justo mismo en esta casa, vino a hablar para ocupar su sillón de reglas y consejos para la investigación científica, los tónicos de la voluntad. Gustó tanto que un colega adinerado hizo a sus expensas una impresión y la repartieron gratis por todos los alumnos de la Facultad de Medicina. En 1947 la silla suya no se había ocupado y vino don Gregorio Marañón a ocuparla recién venido del exilio. Bueno, una cosa que en neurología siempre se ha hablado y es si Barcelona o Madrid, papá o mamá, el Barça o el Real Madrid. Pues no, es verdad que uno y otros tuvieron comienzos distintos o ambientes distintos, Barcelona relacionado con Francia, Madrid relacionado con Alemania. Hoy día la verdad es que en Madrid pues tenían mucho interés en los trastornos mentales y sus bases biológicas, pero en el siglo XXI todos los neurólogos estamos habituados que nuestros pacientes tienen infinidad de problemas psiquiátricos y ellos tenemos que hacer frente. De modo que Francia, Alemania, Barcelona, Madrid, en estos momentos tanto da. Pero es verdad que cada uno tuvo sus circunstancias y esto marcan. Les adelanto, en Barcelona y en Francia fundamentalmente la semiología, es decir, signos neurológicos que al final tienen un correlato con la anatomía patológica y con la enfermedad. En Alemania y en Madrid, la búsqueda de un sustrato biológico, histológico, de las enfermedades mentales, los trastornos mentales. Efectivamente, en Francia había un personaje clave que fue Jean-Martin Charcot. Pero antes de ello hubo un personaje importantísimo que es Paul Broca. No hay médico que no sepa la fase de Broca, le suena. Paul Broca era cirujano en un asilo para hombres, Bicêtre, en las afueras de París entonces, pero sobre todo él, su vocación era la antropología, es decir, los orígenes del hombre, cómo el hombre se ha desarrollado, dónde vienen las razas humanas, etcétera, etcétera. Y en una sesión de la Sociedad de Antropología de París, pues un miembro vino con un cráneo de un totonaca, y era un cráneo pequeño. Dijeron, bueno, a lo mejor los cráneos pequeños es que tienen menos inteligencia. Y alguien dijo, cuidado, que Descartes tenía también un cráneo muy pequeño y poco volumen. ¿Y dónde es el lenguaje? Es algo difuso como se pensaba, es decir, hablamos con todo el cerebro. Y Broca fue muy astuto en ver a Le Broglie, un sombrerero que solo era capaz de decir tan tan después de sufrir un daño cerebral. Llevaba 20 y tantos años en Bicêtre. Y este es el sombrero tan tan, y Broca esperó el momento, tuvo el cerebro en la mano, y Le Broglie tenía una lesión focal en el hemisferio izquierdo, en la parte frontal. De modo que después de ver a una viejita que se llamaba Lelong, muy mayor, que tenía lo mismo, esperó 8 años, y finalmente se concluyó algo importantísimo. Por vez primera se aclaraba que el cerebro no era un magma en el cual todo está en todas partes, sino que hay unas localizaciones, y la primera fue el lenguaje. Hablamos con el lado izquierdo, especialmente con un área, bueno, habría mucho que hablar, con un área especial que delimitó Broca, el área de Broca. Bueno, quería una cosa como anécdota, que recuerden que este es el español don Pedro González Velasco, que me ha interesado mucho, y Broca vino 2 veces a España, a Zarauz concretamente, y en las sombras de la noche desenterraron cadáveres buscando cráneos, porque pensaba Broca, y no iba descaminado, que en España, en el País Vasco, seguramente estaría la clave de los primeros pobladores, de los más primitivos y, según él, los más puros pobladores de Europa, y que ahí estaría la clave de los primeros pobladores europeos. La Salpêtrière, sal de piedra, en el siglo XV, un
un enorme cuartel con dinamita, había causado explosiones, desgracias, y dijeron que bueno, tenía que transformarse aquel edificio con esa magnífica cúpula, y fue cárcel, finalmente fue un asilo para mujeres, y cuando allí llegó Charcot se encontró unas 600 mujeres, algunas las Benegrian, las prostitutas, otras presas, y muchas patizambas, inválidas, no podían hablar, no podían caminar, y el planteamiento que se hizo fue muy claro. ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Qué les pasa? Y cogió una por una y desarrolló lo que se llama el método anatomoclínico, que significa que le encuentro a esta persona minuciosamente examinada y cuando se muere, ¿qué veo en su cerebro? De modo que poco a poco voy haciendo estereotipos. Imagínense que una persona habla mal, progresivamente, cuando se abre la boca se ve que la lengua está atrófica, después se le está atrofiando una mano, se le está quedando paralizado, después la otra, aquello progresa. Y Charcot, como le hizo una caricatura a su discípulo Brissot, pues con su sombrero de copa está en la sala de autopsias, con su mandilón, tiene el cerebro en la mano, y cuando lo mira al microscopio, ya usa el microscopio, su compañero Vulpian le enseñó a ello, pues ve que lo que había, pues que no hay células en el asta anterior de la médula, están degenerando los fascículos piramidales, y dijeron, esclerose lateral amiotrófica, la ELA, que todo el mundo conoce. De modo que empezó ya a hacerse una nosología, pero la ELA, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y otras muchas. Ese es el método anatomoclínico de Charcot. Pues al final de su vida se debió hacia la histeria. ¿Por qué? Porque en la histeria no hay anatomía patológica. El cerebro de los histéricos es normal. Charcot, con todos sus discípulos, cada uno de estos es identificable. Babinski, Madame Cotard, la jefe de enfermeras, y la histérica más famosa que ha habido nunca, Blanche Whitman. Pero esto no toca hoy, esto nos llevaría muy lejos. Una persona muy querida por mí, maestro mío, malentendido, Gonzalo Moya, escribió en Truffaut esto: la neurología española víctima de la historia. Y no iba desencaminado, porque dentro del desarrollo de las especialidades médicas y quirúrgicas en nuestro país, realmente la neurología ha ido por detrás, ha sido en este sentido muy desventurada, y ahora entenderán por qué. Moya me llevó de la mano, la primera vez que yo iba a Barcelona a dar mi primera comunicación oral, me llevó de la mano a este preciosísimo sitio que es el viejo hospital de Santa Cruz, ahí al lado de las Ramblas. Me llevó a un rincón y me dijo, mira, aquí es donde empezó la neurología en Cataluña y posiblemente en toda España. Efectivamente, allí quien estaba era este hombre, Luis Barraquer Roviralta. Barraquer Roviralta me produce pues, no sé, un sentimiento dulce y melancólico. Era un hombre quizás desafortunado, enviudó la primera vez, enviudó la segunda, y un hombre tímido, de pocas palabras, pobre también. La neurología nunca ha sido para médicos ricos, en absoluto, y se dedicaba en una pequeña finca que tiene en Sant Climent de Llobregat, que existe todavía, a 14 kilómetros solo de la Plaza de Cataluña, a correr las liebres, a sus palomas mensajeras, a ver sus enfermos, etc. La neurología tiene raíces eléctricas, efectivamente, y este hombre, Duchenne de Boulogne, iba por el servicio de Charcot, la Salpêtrière, con su aparatito. Las enfermeras decían, ya viene el hombre del aparatito, este hombre, porque les empezaba a estimular los músculos, pensando, bueno, quizás no iría muy desencaminado, que estimulando los músculos, pues quizás se recuperara la movilidad. Y también Charcot hizo nada menos que un gabinete fotográfico. Si a un enfermo se le están atrofiando las manos, fotografiémoslo para luego cuando veamos y vayamos identificando. Y esto lo hizo don Luis Barraquer Roviralta. De modo que hizo una buenísima, magnífica colección de fotografías que de hecho todavía es una gloria verlas. Las fotografías de su semiología. Hizo trabajos memorables, que yo no les voy a dar el rollo, pero uno que fue muy original y se publicó en Revue Neurologique era el reflejo plantar tónico. Estimulando con un dedito la planta, este chico con una hemiparesia derecha, pues los dedos se flexionan intensamente hacia abajo. Y dedujo que era
un signo frontal y no iba desencaminado. Un día un gato que le debía de molestarle, él tenía su escopeta cerca, le dio una perdigonada y el gato empezó a hacer círculos progresivos. Y entonces dijo que el gato tenía una lesión frontal y dijo, la marcha en círculos progresivos es un síntoma frontal. De hecho, su hijo pues, lo desarrolló más. Y luego se empezó, en vez de a los gatos, claro, solo lo hizo en ese gato desgraciado, pero luego lo hizo en sus palomas mensajeras, pensando, pues oiga, las palomas mensajeras igual se orientan por el mundo, en su camino, pues porque tienen intactos los lobos frontales y se les daño con un pequeño agujerito, un pequeño alfiler candente, y efectivamente las palomas mensajeras empezaban a volar, en círculos también. Escribió enfermedades importantes, no hay muchos nombres de médicos españoles y menos de neurólogos que tengan su nombre, y la enfermedad de Barraquer-Simons pues lo describió don Luis Barraquer Roviralta. Lipodistrofia cefalotorácica, la grasa corporal de la cara, la grasa se va hundiendo, va desapareciendo y también esto ocurre a nivel del tórax. Y aquí vemos a Barraquer Roviralta, una foto histórica, examinando a un enfermo con su martillito de reflejos. Algo insólito en la historia de la medicina es que haya 3 generaciones de neurólogos, los Luis, los Barraquer, es increíble. Aquí está Barraquer Roviralta con su aire un poco de campesino, con su perro cazador, un setter. Aquí está su hijo Luis Ferré, y aquí está su nieto Luis Barraquer Roviralta, en su pequeña finquita de Sant Climent de Llobregat. Barraquer Roviralta, 2 veces viudo, pobre. Su hijo quería estudiar medicina, él dijo que no. Y Barraquer Ferré, que es su hijo, pues puso a vender vino, a trabajar en tiendas, y secretamente, una cosa esto psicoanalizable, se lo invito, no le dijo a su padre que estaba estudiando medicina hasta que tuvo el título en la mano, con 30 y algún año, y a partir de entonces, pues bueno, se hicieron, el otro lo aceptó, y de hecho Barraquer Ferré era un tío tremendamente estudioso, yo no le conocí, por supuesto, tremendamente estudioso. Esto fue el Tratado de Enfermedades del Sistema Nervioso, el primero que se publica en España. Este es el volumen 1 que yo tengo, y el volumen 2, así que esto es una empollada tremenda. No fue muy original, yo creo, es una opinión, y sobre todo vivió del legado de su padre, aquellas cantidades de fotos magníficas, etcétera, lo que su padre había hecho. Por ejemplo, hizo un estudio magnífico, un empollón de los lóbulos frontales, etcétera, etcétera. Y, bueno, en 1964 yo estaba en quinto de medicina, y en abril, no digo el día, era mi cumpleaños. Y le dije a mi padre, ¿qué quieres que te regale? Pues he visto un libro en la Moncloa, donde cogemos el autobús, que me gustaría, y efectivamente mi padre me lo regaló. Me lo leí de cabo a rabo, le tengo como un incunable, y realmente aquello era otra cosa distinta. Lo que me contaban en la facultad era una cosa, no les quiero, horroroso. Y aquí empecé a ver, bueno, pues que daba referencias, era una medicina, era una neurología del siglo XX, alguna vez me dijo Luis Barraquer Bordas, sabes más de mis publicaciones que yo mismo. Y me dijo, bueno, es como si yo tuviera un alumno en la distancia. Y efectivamente, Luis solo tenía 2 alumnos, este ya fallecido, Pérez Serra, Jaume Pérez Serra, y este que vive, el gran amigo mío. Y bueno, pues efectivamente me considero un discípulo en la distancia. De hecho, al final nos hicimos muy, muy amigos, le he respetado, me llamó 2 años antes de fallecer y me dijo, Santiago, he publicado, era muy católico y era muy religioso y le habían, los monjes de Montserrat le habían ayudado a publicar esto, medio siglo de neurología clínica vivida. Y digo, no, yo también hablo un poco de catalán en la intimidad, y efectivamente, pues bueno, pues es un libro que tengo con mucho cariño. La verdad es que finalmente, bueno, nunca jamás supo mi verdadero nombre, esto es una cosa curiosa, pero en su descarrilada máquina de escribir
hasta yo creo el final de su vida, enfermo, con las secuelas de una hemorragia cerebral, me escribía sus cartas emocionado y, bueno, y a veces me llamaba por teléfono, etc. De modo que le guardo un gran respeto y tal. Era un tremendo erudito, un tremendo erudito. Se ponía uno a hablar de cualquier cosa y era abrumador la cantidad de datos que uno le podía dar. Y bueno, hizo también sus cosas originales, que no son del caso hablarles a ustedes aquí, ¿no? Pero eran tipos muy difíciles, imagínense el vídeo, la analogía de los años de posguerra, pero realmente ha sido uno de los grandes hombres de la analogía española. Quiero hablar de este hombre, don Belarmino Rodríguez Arias, y nada menos que el Instituto Tecnológico Municipal en el año 36, frente de Aragón, muchos heridos de guerra, Tolosa padre, opera pacientes, ingresan enfermos diversos, por ejemplo, la epidemia del latinismo de posguerra, una enfermedad neurotóxica que produce parálisis de las piernas con una enorme espasticidad y muy bien, pero duró poco, por el año 39 se cerró y nunca más se supo, se cerró. Don Belarmino siguió viviendo y vivió más de 100 años, de modo que era un longevo. Si en Francia era la semiología con Charcot, en Alemania eran las bases histológicas de las enfermedades mentales. Cuando uno se vuelve loco, está esquizofrénico, ¿qué se ve en el cerebro cuando se mira al microscopio? Este era el problema. Y esto era en Alemania, y el personaje era Alzheimer, Alois Alzheimer. Siempre he dicho que si volvieran a hacer, y volviera a hacer la profesión que amo, aprendería alemán en serio, aprendería alemán. A mí me impresiona esta foto, Brodmann, cualquier médico sabe, todavía utilizamos las áreas de Brodmann. Cecilia Los Vogt, Cecilia y Oscar Vogt, estudiando con gran interés. Y por eso eran solo neurohistólogos, eran hombres de laboratorio. ¿Qué va? De hecho, se conocieron Oscar y Cecilia, de soltera Mouillère, pues en París, en el servicio de Desjardins. ¿Y qué hay aquí? Seguramente un cerebro. ¿Un cerebro? ¿Un cerebro? Pues podía ser el de Lenin. Cuando el primer infarto empezó a comer su cerebro, le llamaron a Moscú, le examinaron y después le donaron su cerebro que examinaron minuciosamente. En esas fechas estaba ocurriendo algo extraordinario, y es que locos que llenaban los manicomios con delirios monomaníacos extraordinarios, pues en el cerebro atrófico, las meninges engrosadas, etc., pues Moguchi y Noor, dos investigadores de la Rockefeller en Estados Unidos, ven esto. Esto es un artefacto, hemos teñido mal, esto exactamente qué es. ¿Quién puede ayudarnos a decir esto? En Madrid, Cajal, pero Cajal era un hombre honrado, no sabía neuropatología, y se lo dejó a Miguel Gallarre y a Nicolás Achúcaro. Y dijeron, no son artefactos, estos son espirilos, la espiroqueta de Saudin. Estos son unas bacterias y esta locura y este cerebro atrófico es causado por una invasión por espiroquetas, por el bacilo de la sífilis. De modo que por vez primera una enfermedad mental resulta que tenía una causa, que hoy día es tratable. Entonces no, pero tenía una causa. Y se podían encontrar causas a otras enfermedades mentales, ahí estaba el secreto. En 1880, José María Esquerdo, el de la calle, el doctor Esquerdo, y Jaime Vera, uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español, pues en el sanatorio de Carabanchel Alto, que fundó Esquerdo, pues allí hizo su tesis doctoral sobre la parálisis general progresiva. 1 de cada 4 enfermos ingresados tenían PGP y le hizo sobre 32 casos. Pero el asunto clave eran estos dos hombres y fue una alianza fructífera. Emilio Kraepelin es el que hizo la nosología de las enfermedades mentales. Igual que Charcot ha dicho, esto es esclerosis lateral atrófica, esto es esclerosis múltiple, no, esto es Parkinson. Pues él hizo esto es psicosis esquizofrénica, esto es psicosis maníaco-depresiva. Y la pregunta es, ¿y qué se verá en el microscopio? ¿Y quién sabe de esto? Mi viejo amigo Alois Alzheimer, que había estudiado infartos cerebrales, que había estudiado, y dijo, Alois, que estaba él tan tranquilo en Frankfurt, es un hombre estudioso, vente a Múnich, que se ha creado allí la Nervenklinik, la clínica de enfermedades nerviosas. Alois es un hombre simpaticísimo,
podría ser casi como un latino, y le gustaba sobre todo el estudio y ver sus enfermos y mirar el microscopio. Enviudó a los 7 años, su mujer era una mujer rica, y le dejó muy rico a él mismo, y 2 hijos que endilgó a su tía, a la tía que los criara, y él se dedicó al estudio. De modo que en la Nervenklinik, allí Alois Alzheimer encontró, a veces en la medicina, en la vida, hay el caso clave, y el caso clave en esto era Augusta Dieter, esta mujer, de la cual existen fotografías y de la cual existe minuciosamente su historia clínica. Y Alzheimer vio que a las neuronas les pasaba algo muy raro, puso allí ejemplos. Las fibrillas que las llenan se apelmazaban, haciendo estas formas extrañas, y esto parecía que era una marca de una enfermedad, ovillos neurofibrilares. En Alemania todas las cosas no eran igual de felices, y se descubriera una nueva enfermedad, como la enfermedad de Alzheimer. Este hombre es Heimann Oppenheim, y tenía un problema, estaba en Berlín, un problema triste. Uno, que era neurólogo puro, y esto Bonhoeffer, que creía que la neurología y la psiquiatría jamás deberían separarse, primer problema, pero otro era un problema mayor, y el problema mayor es que era judío. Fue expulsado, se estaba fraguando la ruina, el desastre, fue expulsado de la universidad, y el bueno de Heimann Oppenheim tuvo que dedicarse a las enfermedades nerviosas en su consulta privada. Fue de privado de un año. Yo me compré este libro en el rastro, el Tratado de Enfermedades Nerviosas, y dentro me encontré unas papeletas de examen de una persona que se llamaba Gallarre, Miguel Gallarre y Espinar. Y empecé a entender cosas, y debido a ello escribí un artículo sobre las cosas que yo había encontrado allí. Y una de las cosas importantes es que se confirmaba que había estado con Oppenheim, supongo que en su clínica privada en Berlín. Un día, un domingo, recibo una llamada telefónica y me dice, es una señora de Pamplona. Mire, yo soy la nieta de Miguel Gallarre. Como dice, sí, he visto su artículo, he visto en internet, y era un hombre, le digo, tenía una barbita, y mire, en el cuadro famoso en el cuadro que aparece allí, Simarro pues ese de la barbita. De modo que se pudo poner nombre al famoso cuadro de Luis Simarro. Igual que hay hombres claves, hay minutos claves en esta vida, y en un minuto cambió seguramente las neurociencias y nuestra propia historia. Don Santiago Ramón y Cajal y Luis Simarro. Luis Simarro, habría mucho que hablar de él. Era un romántico que buscaba el secreto de las esferas mentales. Estuvo en París con Mañán, aprendió psiquiatría, estuvo con Rambier. Rambier era un neurohistólogo que trabajaba con Claude Bernard para que lo que veía en el laboratorio Claude Bernard, un perro que tiene esos problemas de conducta o que la urea aumenta así o asado, viera cuál era el correlato funcional. Y los franceses son muy suyos, y bueno, pues vieron allí, había en una oscura revista italiana, un tal Camillo Golgi había publicado una reacción peculiar, la reazione nera, la reacción negra, que tenía las neuronas. Pues bueno, esto solo da. Pero Simarro apuntó el dato y se lo contó a Cajal. Y ese minuto mágico ocurrió aquí mismo, aquí en la esquina, 1887. Cajal venía de Valencia porque era catedrático de anatomía, a unos exámenes, dijo, hombre, a ver, que ha venido mi amigo Simarro, a ver qué cuenta, qué se cuece por Europa. Dijo, mira, hay una cosa muy curiosa, te voy a enseñar. Las neuronas solo se ven negruzcas, marrón oscuras, solo se ve la silueta, no lo que hay dentro, pero se veía un montón. Y Cajal se quedó extasiado, y ese momento mágico fue el que cambió su vida. A partir de entonces se pondría a estudiar el sistema nervioso, y hasta el último día de su vida no dejó de estudiarlo. Y él fue las bases de la neurobiología, que es fundamento de las ciencias neurológicas y mentales. Efectivamente, Miguel Gallarre es el hombre de la barbita, que me dijo su nieta.
la familia de Miguel Gallarre son de la familia de Miguel de la Cuadra Salcedo, del Baztán navarro. Y bueno, tuve ocasión también de hablar con Miguel de la Cuadra Salcedo por razones que no son del caso, de modo que por lo menos esta figura se le puso. Y el otro es Juan Madinabeitia, que era internista en el Hospital Provincial de Madrid. Yo recuerdo cuando estudiante, seguramente tú también, en el aula ponía aquí, enseñó patología del aparato digestivo el gran Madinabeitia. Bueno, pues el gran Madinabeitia, esa placa no sé dónde estará, supongo que la habrán tirado el director tonto de turno que vamos sufriendo en los hospitales. No sé pero ahí doy fe de que yo la vi. El de la barbita, obviamente es Gallarre. Este hombre tan jovencito, ya todavía estudiante, ahí, mirando todos lo que enseña el maestro era Gonzalo Rodríguez Lafora. Este hombre no era médico, era biólogo, Domingo Sánchez, estuvo en Filipinas, estudió a la histología de los insectos. Nicolás Achúcarro y Sacristán, José Miguel Sacristán. Un psiquiatra puro, un neurólogo preferente, más madera de neurólogo que de psiquiatra, se decía de Lafora, y como digo, un psiquiatra puro, y este es un neurobiólogo. ¿Por qué razón en Madrid se da una conjunción peculiar? Y es clínicos que estudian las enfermedades del sistema nervioso y luego también las estudian al microscopio. ¿Cómo es esa conjunción posible? Pues esa conjunción posible es esto, el Hospital General de Madrid. Y es posible porque había un departamento de observación de dementes. Este departamento era un desastre, había un hijo tonto de un hombre listo que se llamaba Desigual, y de ahí iban al manicomio. Pero hubo un hombre magnífico que es este, y se enamoró, científicamente hablando, de Achúcarro, y empezaron a los dementes a clasificarlos y a estudiarlos. De modo que en un momento dado fallece este hombre, que tengo ahora un lapsus mentis, este 1000 veces, y dicen que aquel departamento tiene que modernizarse y se tiene que modernizar en esto, convirtiéndolo en un servicio de neurología y psiquiatría. Yo he investigado esto y queda claro, y se presentan dos hombres meritorios, pero tremendamente enfrentados. Y el final, el devenir de ellos fue trágico, como todos los enfrentamientos que hubo en nuestra patria. Don Gonzalo Rodríguez Lafora, al cual tuve el honor de conocer personalmente y contar algunas anécdotas que no son para decir en esta mesa, y José María Villaverde, un liberal republicano, pero eran momentos que si era liberal republicano había que largarse, y fue al exilio, y hasta el año 47, como Marañón, no le permitieron volver. Y otro, don José María Villaverde, un monárquico muy... El examen fue tremendo, politizado, los de uno como los hooligans que van al fútbol en un lado, los hooligans que van al otro, y decidieron una solución absurda, y es dividamos el servicio, mujeres para afuera, hombres para Villaverde. La verdad es que aquello no terminó bien, porque esto ocurrió en el año 34, se estaba mascando la tragedia, y finalmente ninguno de los dos pudo tomar partido de aquello. Villaverde desapareció en los años procelosos de la Guerra Civil, su cadáver nunca fue encontrado. Villaverde se exilió, como he dicho, Lafora a México. Achúcarro es un hombre peculiar. Era, iba a decir un niño bien, bueno, era un bilbaíno, efectivamente de Neguri. Su segundo apellido era Lund, noruego. Su abuelo había sido bueno, pues había metido en el negocio del bacalao, se quedaron ya a vivir en Bilbao, mandó a estudiar a su hijo de estudiante a Wiesbaden, no era corriente que un chico le mandaran a estudiar pagándole a Wiesbaden. Era un hombre tremendamente simpático, tremendamente original, con un gran talento. Y efectivamente, pues acabados los estudios, su padre le pagó que se fuera por el mundo y fue a París con Pierre Marie,
un neurólogo puro, este es Nicolás Achúcarro. Y después se fue, obviamente, a ver a Alois, Alzheimer, y este es Achúcarro. Estos dibujos, los neurohistólogos españoles, empezando por Cajal, eran buenísimos dibujantes. Bueno, don Pío del Río Ortega, don Santiago, por supuesto, y también Nicolás Achúcarro. Estos dibujos eran de Achúcarro. Y bueno, pues debió de impresionar, venía nada menos que de la escuela española, debió impresionarle, y de Estados Unidos, del Hospital Nacional de Locos, de Insane, de Locos, le dijeron: ¿tendría usted a alguien que sepa de verdad de histología del sistema nervioso para venirse aquí? Porque aquí tenemos cerebros a montones de locos que no sabemos. Y efectivamente, Alzheimer dijo: aquí tengo uno, un español simpaticísimo que sabe un montón de esto, Nicolás Achúcarro. Y Nicolás Achúcarro se fue a Washington y estuvo allí nada menos que 2 años, aquí, en ese hospital, como neuropatólogo en el St. Elizabeth Hospital en Washington. Al cabo de 2 años, bueno, pues tenía una novia que era su prima, Lola Artajo, de los Martín Artajo, que seguro que les suenan, y se vino y le pasó la pelota, por así decir, a otro magnífico que era un poco más joven que él, 7 años más joven, que era don Gonzalo Rodríguez Lafora. Y ahí se fue don Gonzalo a sustituir al bueno de Nicolás Achúcarro. Siempre todavía en nuestros días, todos lo sabemos, cuando vuelve uno de nuestros colegas del extranjero, encontrar trabajo en España es una tragedia. Y esto pasaba en tiempos de Achúcarro, pasó en tiempos de Lafora y sigue pasando ahora. No sé si estará de acuerdo aquí un buen amigo. Cajal, entonces, le dejaron aquí los altos del Museo Antropológico de Madrid y, bueno, generoso, dijo: bueno, pues aquí puedes hacer tu neuropatología en un pequeño receptáculo, etc. Y te puede hacer ayudante de cátedra, es una porquería de sueldo, pero eso lo aceptó Achúcarro. Después la Junta de Ampliación de Estudios dijo: bueno, y entonces aquí en la residencia de estudiantes le hizo un laboratorio de fisiología experimental del sistema nervioso. Como decía Gonzalo Moya, decía: la tragedia que embargó la neurología española, víctima de la historia. Y efectivamente Achúcarro, que fue la promesa frustrada en su investigación neurohistológica y en la clínica neuropsiquiátrica, lo cierto es que Achúcarro falleció con 37 años y la ilusión de que con él arrancara la neurología española se frustró, no pudo ser. Para que vean en qué medida era prestigiosa la Escuela Española de Neurohistología, este es Walter Penfield. Creó un instituto apoyado por la Rockefeller de Montreal, de Montreal Neurological Institute, donde yo estuve unos cuantos meses. Y allí, este es don Pío del Río Ortega. Y este es el libro que me compré allí en Montreal, No Man Alone, Ningún Hombre Solo. Y hay un capítulo entero en el cual Penfield cuenta cómo se puso en Madrid con su chacha puertorriqueña, que le enseñaba español, con su esposa, con un niño, y don Pío del Río Ortega le enseñó a teñir las cicatrices gliales, las cicatrices epileptogénicas, que después, y esto ha sido la tradición del Montreal Neurological Institute, que después se operan, se extiende la cicatriz y la epilepsia, en muchos casos, se cura. Pues bueno, pues él vino nada menos que él era americano, norteamericano, a Madrid para aprender de los españoles. Bueno, efectivamente Lafora toma el relevo. Lafora es un personaje que nos pasaríamos hablando de él horas, porque es un personaje absolutamente subyugante. Al punto que en esta revista, en Epilepsia, hablan de él y le llaman así, de maestro don Gonzalo Rodríguez Lafora. Y allí en Estados Unidos, pues es la segunda nombre español de una enfermedad, la epilepsia mioclónica progresiva con corpúsculo de Lafora. Y allí don Gonzalo pues vio un paciente, vio el examen necrológico y cada neurona tenía unas cosas rarísimas. Estos son depósitos de una glicoproteína, él los llamó cuerpos amiláceos, y esto ha marcado una enfermedad nueva que se llama enfermedad de Lafora, de nuestro Lafora. Fue un estudiante eterno. Yo le recuerdo el Gran Hospital, cuando se inauguró, estaba muy sordo, así, escuchando en la primera fila, a ver qué decían, y no se callaba un pelo. También recuerdo
si algunos tienen idea, Obrador era el neurocirujano mayor de este país y, bueno, un hombre admirable, pero... Y recuerdo perfectamente que estaba hablando de una cosa, de mielopatía cervical. Y de pronto la fuerte era un poco, tenía secuelas de polio, porque había sufrido polio cuando su padre, que era médico militar, le mandaron a Puerto Rico. Pues una así, y desde el fondo dijo, ¡Sisto! Eso no es verdad y tú bien lo sabes. Y todo el mundo, ¿quién es? Es el afuera. Y todo el mundo prorrumpió en un entusiasta aplauso. Creó esta revista que ha sido el núcleo donde los que nos ha interesado el sistema nervioso, llámese psiquiatras, psicólogos, fisiólogos, histólogos, neurocirujanos, etcétera, pues se han escrito los trabajos. De hecho, el último número casi lo pagó de su bolsillo en la guerra civil, empezó para que saliera. No les hablo de la guerra civil, tenía un capítulo porque es muy triste, pero puedo decirles que, bueno, entramos en un periodo realmente tristísimo. En el año 44 se creó la Sociedad Española de Neurología en Barcelona, pero aquí no había ni un solo neurólogo, salvo los 3 que lo fundaron. Subirana, Balaquer Ferré, el hijo de Roviralta, y por aquí estará pues, don Bernardino Rodríguez Arias, que es este. De todos ellos, ni uno es neurólogo, neurocirujanos, psicólogos, etc. Y de hecho ahí no había ningún madrileño que yo sepa. De modo que la Universidad Española entra en un periodo malo, muy malo, supeditada a las cátedras de medicina interna y servicio de neurocirugía. Muy contados neurólogos en todo el país, se contaban con los dedos de la mano y sobraban algunos, y sobrevivían realizando técnicas especiales, sobre todo neuroradiología y algunos electroencefalogramas. Don Antonio Subirana en Barcelona, bueno, en el Hospital del Mar en un pequeño servicio, Ramón Sáenz Vázquez en un servicio de traumatología, Oliveras de la Riva, al cual tengo un enorme cariño porque en mi primera comunicación en Barcelona él era presidente y yo estaba aterrorizado casi tanto como ahora, y sentado pues recuerdo su mirada benévola diciendo, venga chico, que no pasa nada, cuéntanos estas cosas. Y en Madrid pues los Albertos, Jimeno, Portera, Rábano, mi buen amigo Eduardo, y luego todos fueron jefes de servicio, salvo Alberto, pero hoy tampoco toca, porque sería otra historia. Y sí quiero hablar aquí de una persona que para mí ha tenido una influencia enorme, Gonzalo Moya. ¿Qué decir de Gonzalo Moya? Que se apellidaba también Juan Cervera, como el almirante, que su tío se llamaba de nombre Gregorio, de apellido Marañón, y que era un hombre con una inteligencia y una capacidad de persuasión asombrosa. Milagro cómo cenara con alguno de todos los que están aquí, porque lo que él quisiera salir de allí diciendo, hoy me ha tocado la lotería, este hombre es maravilloso. Este hombre en París urdió un plan para que la neurología dejara de ser la víctima de la historia. Y ese plan era complejo. El jefe, el profesor de la Salpêtrière, Garsá, escribió a don Francisco Franco, seguramente Fabiola también, la reina Fabiola, etc. Y al final consiguió un auténtico instituto, servicios de lo que crean en el SEU, de neuropatología, de electroencefalografía, de neuroradiología, hasta una escuela infantil, 80 y tantas camas. Pero Gonzalo Moya tenía dos problemas, quizás solo uno. Uno era un trastorno metabólico que le hacía pesar más de 100 kilos y pocos meses después quedar en caquexia, y que, bueno, pues de algún modo, que tampoco quiero entrar en detalles, le llevó a la muerte. Y el otro problema, que seguramente estuviera ligado con el primero, era un trastorno de personalidad grave. Un trastorno de personalidad que hacía muy, muy difícil, y aquel fantástico servicio, muy bien pagados. Para que se hagan una idea, mientras algún amigo mío, buenísimo, en el gran hospital ganaba 800 pesetas de sueldo al mes, yo ganaba casi 11.000. Esta era la proporción. Bueno, yo me fui allí para ser jefe clínico en el Gregorio Marañón, y yo creo que fui el médico número 23 que se fue, porque realmente era un ambiente que hoy diríamos tóxico.
pero era un hombre de una inteligencia excepcional y muchos de los que hoy hacen neurología en el país pues proceden del servicio de Gonzalo Moya. De modo que mi respeto y mi recuerdo cariñoso. Bueno, no hemos hablado nada del Reino Unido. El Reino Unido tiene una historia muy peculiar. Ese es el Hospital Nacional para Epilépticos y Paralíticos, en el argot, el Queen Square. Es muy romántico el comienzo. Le voy a decir, las hermanas Schaffler tienen su madre hemipléjica y dicen, ay, pobrecita, esto nadie sabe de estas cosas del cerebro. El alcalde de Londres, Wire, pues también él tenía un problema, bueno, y deciden hacer aquí una pequeña cosita que pocos años después era un cuadro increíble de médicos, y todos estos son famosos, todos ellos, Horsley, Jackson, Gowers, etc. Los ingleses son muy suyos, y esto trascendió muy poco, y menos aún en España. De modo que la influencia sobre nuestra neurología antes del año 64 o antes de la guerra, yo diría que fue nula. He mirado, por ejemplo, todas las becas que dio la Junta de Ampliación de Estudios, unas 330 o por ahí. Bueno, pues la inmensa mayoría se iban a Alemania o a Francia, algunos hasta a Rumanía, pero al Reino Unido eran como un 4%, contabilicé hace unos días. Pero bueno, después de... El cambio en España fue de la Seguridad Social. El año 65, en Puerta de Hierro, y seguramente mosqueado con que había un servicio de neurología que fue espléndido en el gran hospital, pues también se creó allí la neurología del Puerta de Hierro, y poco después no ha habido en nuestro país ciudad importante, capital de provincia, que no lo tenga. De modo que a partir de entonces, a partir de entonces, de hecho, pues se empieza a viajar al Reino Unido, a Estados Unidos, y empieza a haber una influencia británica. El final es muy claro. Gracias a la historia que les he contado, en estos momentos hay en España unos 2000 neurólogos, y todos se los debemos a estas personas que tienen nuestro respeto y nuestro cariño. Muchas gracias por escucharme.